Hola estimado alumno, el día de hoy vamos a estudiar los ángulos entre dos rectas paralelas y una transversal. Le habla el profesor Juan Carlos Siria Sánchez. Primeramente ya conocemos las definiciones de punto, de recta, rayo, segmento, plano y espacio geométrico. Además conocemos las definiciones de rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Ya hemos estudiado los ángulos y su clasificación: ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos opuestos por el vértice. Y ahora nos disponemos a estudiar los ángulos entre dos paralelas y una secante o transversal. Los ángulos entre dos rectas paralelas y una transversal, cuando son intersectadas, forman 8 ángulos, que son el ángulo A, B, C, D, E, F, G y H. Aquí podemos distribuir la región que se encuentra en el interior de las dos paralelas. Aquí podemos señalar los ángulos interiores de las dos rectas paralelas C, D, E y F, y los ángulos exteriores A y B y G y H. Veamos el primer grupo de ángulos, los ángulos alternos internos, y están en el lado opuesto de la transversal. No son consecutivos, pero además de eso son congruentes. Los alternos internos son C y F, E y D. Los ángulos alternos externos están en los lados opuestos de la transversal, no son consecutivos y son congruentes. En este caso estamos hablando de A con H, B con G. El otro grupo de ángulos son los ángulos correspondientes. Son un ángulo interno y otro externo. Están en el mismo lado de la transversal. No son consecutivos y son congruentes. En este caso estamos hablando de un ángulo interno, C, y un ángulo externo, G. Pero también estaríamos hablando de A con E, igual al otro lado, B con F y D con H. Por último, los ángulos conjugados internos son internos, están en el mismo lado de la transversal, no son consecutivos y son suplementarios. En este caso son los conjugados internos, son C con E, D con F. Pero también tenemos los ángulos conjugados externos, que son externos, están en el mismo lado de la transversal, no son consecutivos y son suplementarios. A con G, B con H. En el siguiente ejemplo tenemos dos rectas paralelas, M y N, y son paralelas. Se encuentran intersectados con una transversal. Si nosotros observamos, están los 8 ángulos, del 1 al 8. Veamos el primer grupo de ángulos. Si nos piden encontrar los ángulos alternos internos, tenemos el ángulo 3 y 6, 4 y 5. Los ángulos alternos externos serían 1 y 8, 2 y 7. Después tendríamos los ángulos correspondientes. Aquí tendríamos al 1 con el 5, al 3 con el 7, al 2 con el 6 y al 4 con el 8. Los ángulos conjugados internos serían 3 y 5 interiores, 4 y 6 también interiores. Los ángulos conjugados externos serían 1 y 7 y 2 y 8. También se nos pueden pedir los ángulos opuestos por el vértice. Aquí tendríamos al 1 con el 4, al 2 con el 3, al 5 con el 8 y al 6 con el 7. Y además los ángulos suplementarios. En el caso de los ángulos suplementarios tendríamos el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 3 con el 4, el 2 con el 4, el 5 con el 6, el 5 con el 7
al 7 con el 8 y al 6 con el 8. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta pronto.